Buenos días, mi nombre es Nicolás Acosta Portela. El día de hoy vamos a ver la corrección del preparcial. Primero que nada, cabe aclarar, son 8 preguntas las que tengo que contestar. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver. La primera pregunta dice, ¿qué tipo, ¿de qué tipo es el siguiente valor? Y nos muestra un arreglo con dos listas. Entonces yo había seleccionado la B, que dice bool char, ya que pues son de tipo booleano y es de tipo character porque está entre comillas. Pero la declaración pues no tuvo en cuenta el hecho de que este paréntesis representa que es un arreglo. Perdón. Este paréntesis representa que es un arreglo. ¿Un arreglo de qué? Un arreglo de estas listas que tienen dos elementos. O un arreglo de duplas, que es de true, que es de tipo booleano, y el número que es de tipo character, porque va entre comillas. Entonces la respuesta vendría a ser bool y char entre paréntesis y comillas. Listo. La siguiente pregunta dice, ¿cuál de las siguientes no es una característica del paradigma funcional? Entonces nosotros si miramos la definición del paradigma funcional, un paradigma funcional define un programa como una función matemática que convierte unas entradas en unas salidas, sin ningún estado interno y ningún efecto lateral. Otras características del paradigma funcional son las siguientes: recursión, funciones como tipos de datos primitivos y uso de listas. Entonces, cuando miramos las opciones, yo coloqué no hace uso de estructuras de control para bucles, lo cual pues es verdad. No hace uso de estructura de control para bucles. Yo había colocado una doble negación, o sea, una afirmación. Su notación se asemeja a la notación funcional matemática. Entonces, como decía la definición, dice que el paradigma funcional define un programa como una función matemática que convierte entradas en salidas. Se apoya en una recursión hace uso de estructuras de control iterativas. Entonces, en esta definición que también tenemos, dice, otras características propias de estos lenguajes son la no existencia de asignaciones de variables y la falta de construcciones estructuradas como la secuencia o la iteración. Es decir, como dice, no hace uso de estructuras de control iterativas. Entonces la respuesta es C. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el tipo de la siguiente función? Entonces, tenemos double x igual x por 2. Entonces yo había colocado int a, que transformaba a y devolvía una a, o sea, un tipo entero. Lo que no tuve en cuenta es que ya estaba en esta parte, estaban declarando que es un double, lo que quiere decir que la entrada era una entrada numérica, pero la estructura de los datos era la misma. Entonces la respuesta correcta es B. Recibe A, de tipo numérico, A y devuelve una A. Ahora bien, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es el tipo de la siguiente función? Tenemos f de xs. Cuando nosotros hablamos de xs nos referimos a la declaración de una lista. Toma 3 y, mejor dicho, devuelve los últimos 3 ordenados al revés de la lista xs. Entonces, yo había colocado entero porque no tenía en cuenta que xs representaba era un arreglo de elementos. Si fuera solo x se hubiera podido tomar como un entero.
Pero teniendo en cuenta de que es un arreglo y nos está devolviendo un arreglo de 3 números que vendría a ser los 3 últimos números, entonces la declaración sería D. Un arreglo de A devuelve otro arreglo de A. ¿Por qué? Porque van a ser del mismo tipo. Listo. La siguiente pregunta decía, para la siguiente declaración, replicate int A y devuelve un arreglo de A. ¿Cuál es la implementación correcta? Entonces yo había colocado la respuesta C, que dice replicate 1, una barra al piso, que eso significa que es una variable que no se tiene mucho en cuenta, y es igual a vacío. Ya solo con la declaración ya sabemos que el enunciado la implementación está mal, ya que como está devolviendo 1, quiere decir que la lista no está vacía. Es decir, descartaríamos la A y la D, y la C, perdón. Entonces, continuamos con la declaración y en esta la función recursiva no está bien. Es decir, por eliminación tenemos que la respuesta es B, ya que declara la variable, esta es la función recursiva y el caso base es igual a 0. Listo. Para esta declaración, filter, entonces recoge un número, devuelve un booleano, después un arreglo del mismo número de A y finalmente devuelve un arreglo. Entonces dice filtrar P, coge un fold, le hace una concatenación, un X de XS, un lambda, perdón, es que se llama. Entonces tomamos X, que X es un número, y XS, que es un arreglo de listas, y realizamos una validación. Entonces if px, que tenemos acá el filtro que es p, entonces devuelve x. Si no, x pues de xs, si no devuelve xs y al final devuelve un arreglo. Entonces aquí pues cumple con todas las condiciones, tiene un elemento a, tiene un elemento de booleano que es el if y está retornando una matriz, una matriz no, sino una lista. Yo había considerado que era falso porque no tenía en cuenta el booleano, porque no había analizado bien la representación del if, que nos está devolviendo un true o un false, básicamente. Entonces la respuesta es verdadero. En la siguiente pregunta, para la declaración, entonces en esta, el problema que yo había encontrado era que también el caso recursivo, creo que el caso recursivo estaba mal. Cuando iba a hacer la devolución, digamos, está haciendo la declaración, entonces recibe un arreglo de A, un entero, y finalmente devuelve un A. Entonces, no es el arreglo de A, lo tenemos con el XS, tenemos el X que está haciendo una comparación, un X dos puntos que es diferente a 0, entonces igual a X. Una variable XS, tenemos el N, hace la comparación con el XS, si es diferente, N-1. Finalmente retorna un arreglo de conjuntos que sea diferente de N, o sea igual a 0. La respuesta es falso, porque al final está comparando una fila de elementos y no está devolviendo un número, sino una lista. Y por último, la evaluación de esta lista de comprensión, que dice X o S de 1, 2, 3 y 1x. Entonces supuestamente dice que el resultado es 1, 1, 2, 1, 2, 3, y en realidad es falso. Si nosotros ejecutamos esta línea,